el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. Muy buenas tardes, amigos de todo el Perú. ¿Cómo se encuentran? Nuevamente bienvenidos a una edición más de su programa No Negociable. Soy Isabel Soto y como cada tarde, los lunes, miércoles y viernes, estoy acompañada de las coconductoras del programa, Paola Martínez y Carmen Briceño. Paola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Estamos aquí desde la cabina de Betel transmitiendo las 24 horas porque Betel te acompaña. Así es, amigos, estamos en tu programa No Negociable, donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Y como siempre, en el programa el día de hoy habrá mucha verdad, mucha ciencia y mucha información. Carmencita. Sí, buenas tardes. Estamos hoy día con un invitado muy especial y en verdad el tema es un tema que nos toca a todas las mujeres del país, sobre todo a los que somos madres. Y quiero invitarlos a que cualquier comentario lo puedan hacer al WhatsApp 947-246-545. Así es, repetimos, 947-246-545 es el número de WhatsApp a donde usted puede hacernos llegar sus consultas y también sus comentarios. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, ya que estamos a puertas de una fecha oficial muy importante, una fecha reconocida por el Estado peruano, porque dicho sea de paso, es ley. Y sin más preámbulo vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Luis Solari de la Fuente, él es médico cirujano, pero sobre todo él ha sido una importante pieza en lo que es el quehacer político de nuestro país, ya que ha sido presidente del Consejo de Ministros, ministro de Salud, y también ha sido en 2 periodos congresista de la República. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Solari. Doctor, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Andrea. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por 3. Muy amable, doctor. Al cubo. De distinto. Sí, doctor, justamente queríamos conversar con usted porque nos parece que es el más, digamos, indicado para hablar de esta fecha, ya que usted ha sido autor precisamente de la ley en donde se conmemora cada año en el Perú el Día del Niño por Nacer. Y quisiéramos preguntarle en primer lugar cómo nació esta iniciativa de su parte, doctor. Bueno, yo había sido congresista en el año 2000 también, pero se recortó el mandato cuando Fujimori renuncia y se hicieron los acuerdos en la mesa de diálogo de la OEA. Yo también estuve en la mesa de diálogo de la OEA, yo daba la vuelta a la Plaza de Armas con la bandera. Veía unos pacientes míos, estaban en Holanda justo, y estaba yo dando la vuelta. Es todo ese episodio de la historia del Perú tan espectacular, me ha tocado verlo. Y en el año 2000 una de las cuestiones con que trabajamos con los asesores del despacho era este tema. Pero vino pues esta vorágine de la caída, las nuevas elecciones, y yo era secretario general del partido que después ganó las elecciones, entonces era imposible detenerse a pensar, era como una rueda Chicago mal lograda que daba vueltas, ahí estábamos. Ya el 2001, con la que fui reelecto, ahí sí ya hubo más tiempo, más calma, entonces otra vez a retomar el tema y se presentó el proyecto de ley. Y este fue, por esas casualidades que no existen, fue aprobado en el Congreso el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Y esta ley tiene su historia porque el presidente no la quiso promulgar. Obviamente, hay personas que son así. Me acuerdo mucho cuando el Partido Socialista en Uruguay aprobó en el Congreso la despenalización del aborto. El presidente Tabaré Vázquez, que era médico, oncólogo, también del Partido Socialista, invocó el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que la vida se protege aún desde antes del nacimiento, dice la ley, y él vetó la ley y no la promulgó. Pasaron unos años y el mismo partido puso a Mujica. Volvieron a pasar la ley, la aprobaron nuevamente y Mujica la promulgó al toque. O sea que el poder se está al servicio de la ideología y no de la verdad, y menos de una convención
que todos hemos firmado en América Latina, los gringos no, sobre la protección de la vida desde antes. Bueno, todos los derechos, ahí aparece, pues los padres tienen el derecho a escoger la educación moral que quieren para sus hijos, todos esos son, ahí están los derechos de los padres y los derechos del niño por nacer. Entonces, pero había que precisar el tema del niño por nacer, que lo bautizaban con cualquier nombre, era el nascituro, que el feto, que el aborto, que no sé cuánto, y la importancia es que esto se fidelizó con el Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Que define niño desde la concepción hasta los 12 años y adolescente, como ustedes que son abogadas saben muy bien, desde los 12 hasta los 18. Entonces, como ahí ya aparecía la definición de niño de la vida intraútero, dijimos, no, vamos a hacer el Día del Niño por Nacer. Y así fue. Y bueno, resultó que el presidente era pues medio de centro izquierda con estas ideas de que la vida, de que, ¿no? que tienen una mirada distinta, que bueno, que le costó la reelección al presidente de Estados Unidos, ¿no? Esta cultura de antivida, antifamilia, le costó la reelección a él y al primer ministro de Canadá también le ha costado perder el cargo. Entonces el presidente no la promulgó, por eso es que la promulgación tiene doble firma del presidente y del primer vicepresidente del Congreso. Tiene cuando le envían al presidente el 28 y luego del 23 de enero cuando Carlos Ferrero y Henry Pease, que eran socialcristianos de formación, ellos la promulgan. Doctor, una pregunta, pero o sea, ¿qué motivó, por lo menos en usted, o sea, personalmente, no sé, en su ideología, en sus valores, qué motivó que usted quisiera hacer una ley que reconozca de que los niños por nacer sí tenían derechos, que no eran parte del cuerpo de la mujer como se dice hoy en día, ¿no? Es mi cuerpo, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Mire, yo en el año 93 publiqué un artículo en El Comercio sobre demografía y despoblamiento rural, que es uno de los problemas que hay en el mundo, ¿no? El abandono de los territorios rurales en todo el mundo. Todo el mundo quiere estar en la ciudad por una serie de razones. Y a raíz de eso yo terminé formando parte de una comisión de familia. Y entonces tenía acceso, comencé a trabajar muchos temas y a mí me tocó pues la convención de la mujer en el Cairo, ¿no? Donde era claramente todo era pues todo era ideologizado. Sí. Ya cuando los Clinton, porque no era solo él, ¿no? Los Clinton se hacen cargo del poder en Estados Unidos, hay como una especie de lanchón de desembarco, ¿no? Como en la Segunda Guerra Mundial en Naciones Unidas, y Naciones Unidas cambia totalmente su conducta y se vuelve proabortista. A lo que es ahora, ¿no? Etcétera, a la agenda. Etcétera. Ha seguido, por supuesto, ha empeorado con Humala, por supuesto, pero con Obama empeoró. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucedió en ese momento? Que había una presión muy fuerte, ¿no? Y aquí también había una presión muy fuerte de organismos que reciben dinero del extranjero para empujar la despenalización. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos que haya una norma en que diga claramente, no como en el código, ¿no? Si es niño desde aquí hasta... No. Que haya un día en el cual se conmemore ese niño que está por nacer. O sea, como que dice, vamos a hacer crecer el ordenamiento legal que diga que es lo que es, según el ordenamiento. Porque en otros países de la región no se le considera niño. Se le considera, bueno, sí, y ni siquiera persona. Sin embargo, la Convención Americana dice claramente a toda persona se le debe proteger la vida, etcétera, aún desde antes del nacimiento. O sea, la propia Convención
lo considera persona. Por supuesto, lo que pasa es que el cumplimiento de las normas en nuestros países y en otros también se ha convertido en un tema ideologizado, como conté el caso de Uruguay, ¿no? Si un presidente del mismo partido, pero que tenía absolutamente claro lo que era ser un demócrata, veta una ley, y una ley exactamente igual, otro presidente del mismo partido simplemente la promulgó sin chistar, como si no existiera la convención. O sea, ese es uno de los problemas que nosotros hemos venido enfrentando, y es uno de los problemas que ha sucedido desde el aparato público. O sea, Ese un es tema el problema. político. Desde los aparatos públicos, ya sabemos nosotros perfectamente que en América Latina ha habido una cosa así dirigida para capturar los ministerios de educación e introducir desde los ministerios de educación, ¿no es cierto?, una antiantropología, que es la teoría del género, porque no es una ideología, es un error. Lo que ahora Es una vemos que es teoría. notable, ¿no? Pero desde el 2001 que usted me dice que ustedes hayan podido prever, ustedes Bueno, ya ahí, todavía podían no, prever, ahí todavía no estaban, pues sí, capturados todos los no ministerios había tanta de agenda educación. woke ni Eso progre ha como ido ahora. creciendo. Pero perdón, doctor. Y por eso era indispensable, ¿no es cierto?, que a propósito de este día hubiese pues una gran manifestación pública. No quisiera que- lamentablemente se ha entibiado un poco, ¿no? Llegamos a poner 1 millón de personas en la calle, no recuerdo el año, a propósito de del Día del Niño por Nacer. Doctor, disculpe, usted habló de que no se trataría de una ideología de género, sino que lo mencionó de otra manera. Es que es una teoría que se basa en el constructivismo y se basa en 2 principios marxistas. Uno es básicamente la teoría de lucha de clases, pero el principal es un principio del materialismo dialéctico que dice que el ser social determina la conciencia social. Eso. Ese es el principio, que tampoco no está demostrado, son enunciados teóricos y que han dado origen a esta teoría del género, que dice que uno nace neutro y la sociedad lo construye masculino o femenino. Eso, que se ampara en el constructivismo desde el punto de vista psicológico, es una teoría que nunca ha sido demostrada científicamente. Entonces usted, como trabaja con un congresista, podrían interpelar a un ministro de Educación, porque en la Ley General de Educación nuestra dice que uno de los principios en los que se funda la educación peruana es la verdad. O sea, en la educación básica no puede ser enseñado nada que no sea cierto. Y esta teoría nunca ha sido demostrada científicamente, por tanto, no tiene condición ni característica de verdad. Así es. Entonces, cada vez, y además hay una cuestión más grave, ¿no?, que la capacidad crítica y la capacidad de entendimiento de un niño y de un adolescente no se configura totalmente con las funciones cognitivas superiores. Eso sucede alrededor de los 16, 17 hasta los 20 años. O sea, cuando usted a una persona de 15, de 14, de 13, de 8, de 7 le enseña algo que es mentira, pero con la seriedad y la cara de que es verdad, la persona lo va a tomar como cierto. Claro. Entonces, ese es el problema que hay con esa enseñanza. O sea, sería muy fácil decirle al ministro, a ver, ministro, a ver, ¿dónde está la demostración de esta teoría? Ah, no hay demostración. Acá dice que usted tiene que enseñar la verdad. Si no está demostrado, como la ley de la física, entonces usted no puede enseñar. Insiste en enseñar. Compadre, ahí va la censura. Pues, Pero eso parte además desde no, que... lo que pasa, le explico. No he visto, antes pasaban a veces escenas reales del Parlamento británico. No sé si han visto que los congresistas los vapulean a los ministros. Los vapulean, pero así como tortilla en el aire. Bueno, eso acá no sucede. Acá va un ministro y lo tratan como con pinzas. ¿Por qué? Porque después le van a pedir favores, pues. Oiga, ministro, miren, en mi departamento que hay una persona, ¿usted cree que la podrían meter por ahí, estructurar por acá? O sea, los parlamentarios
en países como el nuestro en América Latina, en donde somos mayoritariamente rurales, ¿no? 75% de las provincias, 146 son rurales. Entonces, Informales. Entonces, no, pobres. La informalidad es pobres, son pobres. 200 años que ninguna provincia ha sido sustraída de la pobreza. Entonces, ahí el parlamentario es casi como un dios. Y peor era antes, cuando no había la posibilidad de tomar una foto, publicarla, ¿no? No, entonces, ¿qué hacen algunos ministros? Consiguen protección en los territorios a cambio de intercambios de favores con algunos congresistas. Eso es un hecho real. Entonces, acá no hemos visto que pongan a un ministro. A ver, en los últimos años, ¿cuándo han vapuleado a un ministro en la Comisión de Educación por el tema de la teoría del género? Que no es cierto, que no es verdad. No está demostrada científica. Nunca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero es que lo están sacando a escondidas, ¿no? Sí, No se recuerdo, peleen. recuerdo que hubo una intervención de la congresista Milagros Salazar, donde citó al exministro de Educación, no recuerdo su nombre, Alfaro, y también hubo citaciones a la que ahora es congresista, la señora Flor Pablo. Claro que tal vez no al nivel del Parlamento pues europeo que señala, pero creo que sí había esa intención. Lo que pasa que no hay suficientes congresistas comprometidos realmente con esta causa. Así como usted, tenemos contaditos en el Congreso de la República, la congresista Milagros Aguayo, el congresista Alejandro Muñante, y por allí uno que otro, ¿no? Entonces, le explico lo que sucede. Los organismos internacionales le dan plata a los parlamentos, pero les dan plata para procesalismo parlamentario. Nunca un organismo internacional le va a dar dinero a un parlamento para que entrene a los congresistas en control político. Solamente hay un manual que yo he encontrado en la Fundación Konrad Adenauer, Manual de Control Político para el Sector Defensa, para enseñarle al congresista a hacer control político, que es la función. Y hay que recordarle a las personas que el primer parlamento se crea para vigilar el uso de los impuestos por parte del rey. O sea, el objeto central de un parlamento no es ni representar ni dar leyes, es el control. Por eso es que los congresistas que han hecho control político enérgico los han ido religiendo. Mulder, Vitocho García Belaunde, el propio, ¿cómo se llama de Puneño? Que de Acción Popular, Lescano. Ellos los reelegían aunque no nos porque guste. eran. No nos olvidemos que Vitocho García Belaunde, él mandó a la cárcel a un gobernador regional y mandó a la cárcel al de los peajes del aeropuerto. Eso es el control político. Justamente, ¿no? Respecto al tema de control político, doctor, tenemos que esta ley fue promulgada y publicada en el Diario El Peruano el 25 de enero del 2002. A la fecha, ¿no? Ya 2025 han transcurrido 23 años. Y usted, que ha sido el que ha promovido esta ley y siempre le hemos visto a usted como una figura en defensa del niño por nacer, ¿cuál es su evaluación? ¿Qué actividades el Estado ha realizado para concientizar el tema de la vida? Usted bien señalaba que en el Ministerio de Educación hay campañas de cualquier otra cosa y que son buenas, pero hay campañas realmente a través del Ministerio de Educación, hay campañas del Estado en concientizar sobre el valor de la vida, la importancia del niño por nacer. Básicamente en el tema de salud, pero es a través de la maternidad. Yo soy el creador o el ministro que dirigió la creación del Seguro Integral de Salud. Hace unos años tuve la ocasión de saludar de la mano en el auditorio de INEN al primer niño que había nacido con el SIS. En Lima, esto se creó el 31 de octubre del año 2001. No es como algunos mentirosos dicen que el 2002, que la ley, no. La resolución suprema de creación es el 2001 y el inicio del parto gratuito es a partir del 1 de noviembre del 2001. Entonces, ¿qué sucedió? La capacidad física instalada en Lima se saturó inmediatamente. Claro. Eso significa que la capacidad física instalada para parto institucional en Lima estaba preparada para que los pobres no la usaran.
Pero cuando dijimos, ¿sabe qué? No cuesta ni un centavo, ¡fum! Se llenó. ¿Y cuándo tengo que pagar? No, nada. Y acá está la bolsa de pañal. No, nada. Entonces, hay muchas formas de promocionar algo, ¿no es cierto? Claro, en ese momento la razón del seguro integral fue porque la mortalidad infantil descendía rápidamente, pero un organismo internacional había hecho un estudio y la de los 2 quintiles más pobres subía casi verticalmente. Porque como esos chicos no iban al colegio, porque no tenían acceso al seguro escolar, y los hijos de los pobres más pobres le dan sus útiles y ya no tienen plata para comprar otro, lo dejaban de mandar. Entonces estos niños estaban desprotegidos. Entonces el seguro integral le dio un impulso a la protección pública a la maternidad, no una protección declarativa, una protección real. ¿Sabes qué? Desde mañana tu parto, si tú vienes acá, no te cuesta un centavo. Claro, Entonces eso cambió totalmente. Claro, doctor, no quisiéramos interrumpirlo, porque yo me quedaría acá escuchándolo y nada más, porque todo lo que dice es tan interesante, ¿no? Sí, pero en producción nos definitivamente. mandan a que les hagamos No, una pregunta. lo que pasa es que hay pues un montón de... El Sí. día que hagamos una mesa redonda sobre lo que pasó adentro de la mesa de diálogo de la OEA, ¿no? Una cosa fascinante, pues es más Y interesante que que una usted película de nos pueda suspenso. Vamos decir a hacer, ¿ah? sobre las otras iniciativas que tuvo, porque usted nos está hablando de la ley del Día del Niño por Nacer, pero también nos está hablando de que ha sido, digamos, un promotor del tema del CIS, prácticamente el creador, en la protección de lo que No, es la dirigir la maternidad. creación. Dirigir ¿Sabes la qué? creación del CIS. Yo tenía un directorio semanal Y también encargábamos quería... tareas para rendir cuentas a los 7 días. O sea, cada fulano que se sentaba en esa mesa, en un salón gigante que hay ahí, a los 7 días tenía que dar cuenta de los encargos que se le habían hecho. Y Entonces, también, obviamente, doctor, quería preguntarle acerca de esto que ha puntualizado acerca de la verdad en la Ley General de Educación. No sé si usted recuerda el tema del escándalo del currículo educativo el año 2016, cuando efectivamente el exministro Saavedra renunció. Hubo también un movimiento fuerte en el Congreso de la República a raíz de estos contenidos en textos educativos que, digamos, precisamente querían imponer la teoría de género en estos textos educativos escolares. Pero el escándalo pasó, digamos que fueron retirados o de alguna manera maquillados estos conceptos porque continúan aún en textos escolares, pero como usted dice, en el Ministerio de Educación ha permanecido el personal o funcionarios que continúan con esta agenda. ¿Usted diría que se debe en gran parte a las ONGs que despachan con los ministerios de educación cada quinquenio? No, depende de la ausencia de control político. Si usted tiene media docena, en algún momento los congresistas que veíamos estos temas y que los cuidábamos éramos como 11, pero usted no necesita 11. El mundo cambió con solamente 12 personas y Jesús, ¿no? No es que, como dicen en la serie que estoy viendo, ¿qué esperabas? ¿Encontrar acá los guerreros con espadas, las legiones? No, estos son con los que vamos a Así cambiar el mundo. Esto es igual. ¿Cuántos congresistas hay en este momento? 4, 5, 6 que tienen claras las cosas en este tema, que patrocinen una interpelación al ministro de Educación, que bastantes mentiras ya ha dicho públicamente, ¿no es cierto? Ya es suficiente. No puede tener un ministro de Educación que no se ajuste a la verdad. Les explico cómo funciona rápidamente el tema de la verdad. En las políticas públicas son como un auto. Lo chocan por adelante, usted no le va a planchar la parte de atrás, pues. Le va a resolver lo que en verdad está malogrado. Está mal, claro. Entonces las políticas públicas son iguales. El objetivo central de la política es la justicia. O sea, cambiar la realidad a favor de las familias y las personas. ¿Eso cómo se hace? Estableciendo lo que hay que cambiar, lo que está mal. Entonces, el establecer lo que está mal, eso significa cuál es la verdad sobre esa situación que hay que cambiar. Y después eso uno le tiene que preguntar, ¿no es cierto? Si yo voy a comprarle sombreros a todos los escolares, le tengo que preguntar a los padres de familia en Arequipa, en Huancavelica, en Tumbes, de qué características deben ser. O sea, yo tengo que construir la política pública con la supremacía de la verdad, con la sociedad civil, con la verdadera, ¿no? Sociedad civil, porque una vez que yo reparto los sombreros,
ellos me van a decir, estos no son los que te dijimos, Estado, que nosotros necesitamos. Entonces, construir políticas públicas basadas en la verdad con la sociedad civil significa que ellos van a fiscalizar y necesita el otro lado del triángulo, Así es. que es los funcionarios de carrera. Entonces nosotros no tenemos ni sociedad civil fuerte, ¿no es cierto?, ni carrera pública. O sea, en realidad, no importa el gobierno que esté, somos un país al garete mientras no se corrijan estas dos cuestiones. ¿No? Sociedad civil no significa las ONG, sociedad civil, la verdadera sociedad civil son las asociaciones civiles sin fines de lucro que son mantenidas por sus propios asociados o por algo que tampoco hay acá, que es una cultura de filantropía, ¿no? Que Doctor. sí hay en otros países donde la sociedad civil es fuerte, porque la filantropía, pues pum, usted le dice a un empresario minero, oye compadre, ya pues ahora, oye, para eso pago impuestos, Lucho, dicen, yo para eso pago impuestos. Y no, Claro. filantropía, Doctor, aún en medio, digamos, de esta problemática que usted acaba de señalar, y que realmente, y lo vemos, porque faltan gestores públicos que realmente atiendan los problemas públicos, los reales, ¿no? Que generen ese valor público, ese impacto, ese favor a la sociedad. Creo yo que por lo menos algo se ha avanzado, si bien no directamente cuando hablemos del tema del Día del Niño por Nacer o a favor de la vida prenatal, pero creo que cuando sí abordamos el tema de la madre, en su etapa de maternidad, en los cuidados, por ejemplo, el tema de la desnutrición, que es un punto necesario, porque sabemos que eso afecta directamente al bebé por nacer. ¿Usted cree que en ese punto sí se ha avanzado, se ha reducido, o aún todavía las tasas de desnutrición digamos, en la maternidad es una problemática todavía y que va a afectar la vida prenatal, el niño por nacer? le explico. El hierro es el micronutriente más importante en la formación del sistema nervioso. Según la etapa de prenacimiento y durante los meses del embarazo, la conformación del cerebro va necesitando en diferentes momentos del hierro para diferentes cosas. En un momento es para que a la neurona le salgan pelitos, en otro momento es para que esos pelitos se entrelacen y formen cables, y eso genera, hay tres elementos básicos para la formación correcta del cerebro. Uno son los afectos del niño por nacer, los afectos que recibe la madre y el recién nacido van a constituir uno de los principales, para decir la verdad, de los estímulos para que los genes de ese niño se expresen. No todos, un niño que está ahí tirado en una esquina viendo televisión, su expresión genética no va a ser la misma que uno que está cuidado y que la televisión está apagada. Dos, es el tema si ese niño tiene una vida en paz o es un niño abusado, maltratado, gritado, vapuleado. Se ha demostrado que el exceso de la hormona del estrés como que afeita las neuronas. Y lo tercero, obviamente, es la parte nutricional. Entonces, si nosotros sabemos que en el Perú hay 40 y tanto % de anemia por déficit de hierro en menores de 3 años, porque el daño significa, y las otras dos cuestiones, ahí está demostrado, niños con pobreza extrema, cuyo cortisol está elevado por el estrés de ser pobre extremo, y ese desarrollo cerebral. ¿Cuál es el gran problema con eso? No es un tema de derecho, es un tema de justicia. Es que todos los empleos que vienen ahora en el mundo, desde el año 2010 más o menos, la mayoría de las nuevas carreras, nuevos empleos, tienen que ver con las funciones cognitivas superiores. ¿No es cierto? Todas, analítica, creación de futuros, bla, bla, bla. Todas esas carreras necesitan una integridad del cerebro que los niños de los territorios rurales no tienen. ¿Cuál es el futuro de eso? Entonces, cuando uno dice la anemia, vamos a repartir unas galletitas, eso no sirve para nada. Está demostrado. Porque el daño ya está hecho. Lo que pasa es que han demostrado que lo que sirve son las intervenciones nutricionales. Desde el embarazo. Por supuesto, Claro. permanentes. No son intervenciones, no solamente señora, tome acá su hierro, no. Es una intervención, es una política nutricional. A ver, ¿cuál es el único
país de América Latina que tiene una política nutricional? Chile, que la hizo el presidente Lagos, un tipo brillante. Qué raro, ¿no? Es el país que menos anemia tiene, pero porque es el único que tiene una política nutricional. Es el país de la menor cantidad de anemia por falta de hierro en menores de 36 años. Entonces ahí entra otra vez la verdad que usted pregunta. Claro, no tenemos carrera pública, no tenemos política nutricional Nada. y no respetamos la Constitución, porque yo le pregunto ya de la manera científica, que es la especialidad de usted, porque nosotros no sabemos nada de eso, cuando la Constitución dice que el concebido sujeto de derechos, en todo cuanto le favorece, y obviamente la vida le favorece, ¿desde cuándo un bebé se considera concebido? ¿Desde el primer día de concebido? No, desde el instante en que se une. Usted sabe que la Desde el antivida primer día. ha tratado de crear algo distinto, pero ahí está en los libros de embriología. Científicamente desde el primer día. No, desde el primer instante en que se funde el material genético y se forma un nuevo material genético. La unión del óvulo con el espermatozoide. Ese es el origen de una nueva persona. Ahí comienza una nueva persona. No comienza al día siguiente. No comienza cuando le sale bigote. Y entonces sí es tan claro que en verdad es concebido desde el primer instante en que se unió. Lo que pasa es que se trata de cambiar. Usted ha visto, hay jueces que aceptan que la concepción no es cuando se une el óvulo espermatozoide, sino le llaman concepción cuando este niño concebido llega al útero recién. Anidación. ¿Para qué es eso? Para que en esos 5 a 7 días poder utilizar cualquier fármaco que elimine la vida Como la pasé el día concebida. siguiente. Así Por es. supuesto que está prohibida en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene, pues, ¿no es cierto?, el gran debate donde usted escucha, lee las sentencias y se da cuenta, pues, ¿no es cierto?, que acá no estamos con Salomón, pues, en algunos tribunales, ¿no? Salomón brilla por su ausencia. No se olvide, vuelvo a donde usted. O sea, ¿qué hace Salomón para impartir justicia? Establece la verdad. O sea, el trabajo del juez es establecer la verdad. Ese es su trabajo. La verdad va a dar origen a una sentencia, obviamente, de inocencia culpable y a las penas. Entonces, ¿él qué hace? Hace un ardid, ¿no es cierto? Vamos a cortar en dos al niño y la que más lloraba, ajá, esa es la mamá. O sea, pero él establece, no se puede cambiar nada en el mundo si uno no establece, ¿y por qué usted cultiva las aceitunas ese día y no dentro de 3 semanas? Porque es verdad que ese es el día de la cosecha. No hay forma, no existe una misma verdad sobre un mismo aspecto de una misma situación. Bueno, pero para los que son de ideología de género o progres, la sociología o estas ideologías son para ellos ciencia, ¿no? Desde que convirtieron esto en ciencia, sus principios, que no tienen sustento científico, se vuelven verdad por el solo hecho de ser principios, ¿no? Esto de que depende del entorno para que un niño tenga ciertas actitudes como hombre o ciertas actitudes como mujeres, pero Bueno, eso ha sido demostrado que es falso. es ¿no? falso, Porque ahí ¿no? está publicada en las revistas de pediatría casos en donde le van a hacer la circuncisión al niño y no sé, se estornuda, pues el pum, le malogra el pene al niño. Entonces los padres con el médico decían, saca, vas a convertirlo en niño. Entonces lo viste, muñeca, y llega la pubertad y resulta que la niña comienza a mirar niñas porque es niño. Hay un caso conocido, popular. Oye, le tuvieron que hacer una cirugía, hacerle un pene artificial y después creo que este niño se terminó suicidando. Sí. ¿no? Entonces, y hay el caso también de otros dos gemelos, me parece que son. Entonces, por esa razón es que la verdad termina siendo la herramienta. Lo que pasa es que la gente la usa todos los días y no se da cuenta. O sea, a ver, el semáforo está en rojo. Es verdad que está en rojo y no es verdad que está en verde. No como acá, ¿no? Que usted le dice, oye, ¿hay inseguridad ciudadana? Y le dicen, no, no hay. Acá están los números, pero no hay. Y mientras dicen no hay, están matando gente en la calle. Por esa razón es que cuando desaparece el control político,
la gente cada vez más. Miren, nosotros somos en este momento el Perú, el país más insatisfecho por la democracia. Y en la encuesta de qué le preocupa al mundo, que sale todos los meses, a 25.000 personas en el mundo, somos el país que mayoritariamente dice que está yendo en un camino equivocado y no en el camino cierto. Significa que este es un tema de conducción. ¿Cómo sabemos que es de conducción? Simple. 2 meses antes de la elección del presidente Milei en Argentina, Argentina estaba junto con nosotros ahí en el final de la tabla. A los 2 meses de la elección, Argentina había saltado a la mitad. Ya estaba 48 correctos, 52 incorrectos. Y hoy día, por supuesto, al año ya estaba en el camino correcto 60% y 40%. Pero esa incorrecto. impresión del Entonces, del ciudadano claro. es más por la presidenta que por el Congreso en sí. O sea, por quién nos gobierna, ¿no? Nos sentimos como que nos están No, yo creo gobernando que alguien que no el hace problema, nada. mire, eso está demostrado, escrito y publicado. Parlamento que no hace control político, ¿qué produce en la siguiente elección? Un presidente electo por minoría. Todos los presidentes de la región, como en todos los países de América Latina no hay sociedad civil, como no hay sociedad civil, no hay un verdadero control político. O sea, si el Congreso no hace control político y los medios de comunicación cuando hacen, los persiguen, y a veces hacen política y no hacen control político, cuando no hay sociedad civil, los electores se van desafeccionando de los partidos. Esto es como que usted está en una esquina, ¿no es cierto? En una esquina de la avenida Bancay, para un micro, y dice, está el tipo que en la puerta, ya lo llevo al paraíso, etcétera, etcétera. La gente sube, pasan 5 años, no ha llegado al paraíso, se baja, y ese mismo elector vota por el siguiente presidente. Y está demostrado, si el presidente fue de izquierda, vota por uno de derecha. Ninguno de los dos le va a resolver el problema, y eso ha producido en América Latina una ola ha producido 2 cosas. Así dice el informe, desplome de la gestión de los gobiernos de América Latina. Como no hay otro político, cada uno hace lo que le da la gana. Y la consecuencia de eso es, todos los gobiernos son electos por minoría. Castillo 35%, Boric 31%, Petro 29%. ¿Qué significa Petro 29%? Que 71% no ha votado por él. Si él hace un referéndum para sus reformas, se lo van a rechazar. Y después va a salir a decir cualquier sandez que no explicamos bien. Entonces, ¿cuándo va a cambiar eso? Bueno, pues estamos acá también esperando al Mesías. Doctor, por ejemplo, tenemos una base legal. Tenemos, y nos peleamos por preguntarle. Doctor, tenemos una base legal. No tengo Sí, problema. sí, por favor, ya que usted está hablando de casos y casos, ¿no? Cada caso es distinto, la concientización acerca de la importancia del derecho a la vida también, y la verdad. Sí, justamente si yo no trabajo con la verdad, voy a matar gente por diagnóstico equivocado. Justamente allí iba, doctor, porque tenemos la Constitución Política, tenemos el Código de los Niños y Adolescentes, tenemos también tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana, y todos ellos hablan de la importancia del derecho a la vida, ¿no? Desde la concepción, como usted ya lo ha dicho. Pero, ¿qué hacemos en estos casos que utilizan muchas ONGs para poder impulsar su agenda de despenalización del aborto? Porque hemos visto el caso Mila, por ejemplo, de una niña que fue abusada, una menor, y tenemos la Constitución y toda esta base legal, sin embargo, se rigen por lo que dice la Junta Médica, la afectación que tiene la niña, y con eso sortean la ley, la Constitución y todas las leyes sobre la materia. Hacen una Junta Médica que, en este caso en particular, en la región de Loreto, creo que fue, ¿verdad?, se hizo una opinión, un informe de que la niña pues no tenía, digamos, una afectación, debía protegerse ambas vidas, en resumen, pero llega acá a Lima y cambia ese informe, diciendo que tiene una afectación aparentemente psicológica y se debe proceder. ¿Qué opinión tiene en ese caso? La presión acá es mayor en la ciudad. Claro. Bueno, la pregunta es, ¿y dónde están los que hacen el control político? Justamente. Que tienen que sentar al ministro de Salud y zarandearlo. Y decirle, oiga, usted explique por qué hay 2 verdades en este caso.
que los médicos de provincias no tienen capacidad, o es que acá la influencia de los que están por otro camino allá no alcanza, porque su aparato, su plata no alcanza, y en Lima sí alcanza. O sea, ahí todo lo que se tiene que hacer es simplemente zarandear al ministro para que él haga las correcciones del caso en las normas. Usted sabe cómo la norma no crea realidades. Nosotros creamos realidades. Claro, las recoge. Creamos las normas para regular la realidad. Es eso. Claro. Eso es por eso que el discurso hay que cambiar la Constitución para cambiar el Perú. Eso es pues la babosería más grande. Y doctor, Las normas no crea una verdadera realidad. Entonces, cuando usted se da cuenta que hay una distorsión de la verdad, y hay una distorsión de la realidad, ahí tiene pues la obligación de actuar. Pero pues el interés modifica las intenciones. Hoy voto por ti, mañana votas por mí. Hoy yo quiero mi ley, yo voto por ti, tú después votas por mí. Esa es la mala política. Y cuando un político llega al Parlamento y comienza a hacer eso, va a ser uno más del montón. Y yo le explicaba a mis estudiantes siempre, nunca quiera ser mejor, porque eso vas a caer en la tentación de usar a otro como peldaño. Pero si tú tratas de ser distinto, eso es como entrar a un mercado y ver una pirámide de manzanas verdes. ¿Cuál es la que va a resaltar? La que no es verde, pues ahí hay una roja que alguien puso por error. Todo el mundo dice, ¿qué hace esa manzana ahí? Claro, entonces y lo peor, se trata de ser distinto. Y puede haber la tentación de que el parlamentario, cuyo trabajo es impedir eso que estamos conversando, impedir y hacerlo. Y yo he visto temblar embajadores cuando los cancilleres les han hablado como se le habla a un embajador que se entromete en las cosas. Yo los he visto temblar en las voz, temblar en las manos, temblar el papel. ¿Que no puede hacer eso un congresista con un ministro? Claro que puede. Doctor, ¿qué opina sobre que a falta de un control ciudadano ha empezado a haber un control cristiano? Porque hace poco estaba ya aprobado en comisión una ley de prácticamente de unión civil, de hombre, mujer, con derechos y con seguramente futuros derechos de adopción. Ya se había aprobado en comisión, iba a pasar al pleno y se detuvo porque salió a marchar el pueblo cristiano. Entonces, a falta quizá de un control civil, que la población diga no estoy de acuerdo con esto, eso es está control viendo. de la sociedad. Lo que acaba de pasar Y paró, hoy día, ¿no? lo que acaba de pasar hoy día. ¿Se acuerdan cuando el Parlamento se repartió un magistrado constitucional para cada partido? Eso fue a las 12 del día. A las 6 de la tarde se juntaron 3.000 personas en la plaza de San Martín o de Armas. 3.000 nada más. 3.000 hacen bastante bulla. Al día siguiente el Congreso revirtió el acuerdo. Porque el parlamentario que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, cada vez que hay gente en la calle, siente que esa gente es la invasión pues de Mong o la invasión de Normandía, ¿no? La invasión de las hormigas gigantes y se mueren de miedo. ¿Qué pasó con la muerte de este trovador popular del grupo? Oye, ¿han leído el comunicado de ayer de las orquestas? El comunicado y el hashtag se llama no queremos que nos maten. O sea, no queremos que nos maten. Ese hecho, miren, los tipos ni siquiera habían marchado. Solamente anunciaron que iban a marchar en varias ciudades del Perú. Y ya esta mañana, los congresistas que protegían al ministro del Interior lo censuraron. O sea, lo que pasa, no importa las ideas, la confesión religiosa, no importa la condición social, lo que sea. El asunto es, ¿cuál es nuestro gran trabajo? Crear asociaciones sin fines de lucro y enchufar en el Perú una cultura de filantropía que le otorgue beneficios a la gente que quiere sostener a esas asociaciones. Pues usted crea una asociación sin fines de lucro y el gran problema ¿cuál va a ser? Oye, no tengo plata para pagar la luz, hoy no tengo plata para el local. O sea, funciona en la cocina de mi casa, funciona la asociación civil y así no es, ¿no? O sea, para que la asociación civil tenga peso y los partidos, como en Europa, vayan en las elecciones como perritos falderos a buscar el voto y dice, ok, ya, vamos a votar por usted. Nuestros 3 millones de afiliados van a votar por usted.
Y ese partido va a ser el defensor de los intereses de esa asociación en el Parlamento. O sea, los parlamentos, aparte de hacer el control político, cautelan los intereses de los grupos sociales a los que representan. Habrá pues uno que cautela el interés de grupos económicos, otros grupos gremiales, otros trabajadores. Eso es pues la democracia. O sea, la democracia es cuando usted, desde arriba que está gobernando, administra las diferencias. Y no las administran negociándole y dándoles un ministerio a un ministerio al otro. Las diferencias se hacen resolviéndolas en base a la verdad, como las madres y Salomón. ¿Habían diferencias? Claro que habían diferencias, era la vida del niño. Y el tipo encuentra, establece la verdad y dice, ¿sabes qué? Esto te toca a ti y esto no te toca a ti. Porque, doctor, por lo menos desde el Ministerio de Salud, la gestión que se está realizando con este ministro es terrible. Porque en la maternidad de Lima en la actualidad se está vulnerando la Constitución. El artículo que dice claramente que se protege al concebido desde la concepción viene siendo vulnerado, pisoteado por el ministro de Salud. En la actualidad hay una normativa directoral por la cual se vienen ejecutando y realizando asesinatos por la condición de salud mental. Sí. Bueno, con una normativa técnica... ¿Qué hace el ministro? Escuche. Con una normativa técnica totalmente anticonstitucional, infraconstitucional. Totalmente. Olvídese la palabra normativa. ¿Qué rango tiene? ¿Es resolución directoral? Claro, ¿Es resolución ministerial? Tú sabes que si es de Así ministerial es. para abajo, es el ministro. Así Entonces tienen que juntarse los congresistas que no están de acuerdo, aunque no sean de la comisión, usted sabe que uno puede asistir, llegan, lo convocan al ministro, le meten una zarandeada de acuerdo a eso y le dicen, ministro, tiene usted 7 días para la norma volverla constitucional. Claro. Si no, usted va a tener una acusación Por lo constitucional. ¿Y qué va a pasar si le hacen una acusación constitucional? ¿Usted qué cree que va a pasar? Claro, porque es Que increíble. la van a archivar, pues. Es que por eso le digo, Ajá. el tema ¿Se da también, cuenta? el tema también pasa en ¿Se da que, cuenta? La van a archivar. en que no hay los votos suficientes porque Así es. pactan, Así es. porque pactan y pactan, Así ¿no? es. Un favor Entonces por aquí, un significa favor por allá. que tenemos un problema grande en el Congreso. Muy De grande. Yo, representación. Sí. desde el día que comenzó a pasar esto que acabamos de describir, que esto es lo que hay que hacer. Hay que sentarlo, tiene usted 7 días, así se hace, ¿no? Tiene 7 días para arreglar esto. No está a los 7 días, acusación constitucional. No la van a aprobar. Desde el día que pasó eso por primera vez, yo he dicho, hay que adelantar Y a elecciones, eso, doctor, porque no podemos arreglar lo que hay que arreglar en el país. Usted quiere, arreglar significa poner en orden lo desordenado, que es lo que usted me está diciendo, y cuando lo quiere poner en orden, lo quieren mantener desordenado. Ese es el momento en que usted, cuando la autoridad deja de comportarse como autoridad y pasa a cuidar sus intereses, es el momento en que hay que cambiarlo. Lo que pasa es que el ordenamiento jurídico nuestro no tiene, pues, como tienen los ecuatorianos o los europeos, recursos constitucionales para hacer eso. Acá nosotros solamente tenemos la calle, como los árabes, la primavera árabe, ¿no? ¡Fum! Desaparecieron todos. Pero ese es el problema. La mayoría de representantes políticos no están representando realmente a lo que dice la ciudadanía. La ciudadanía dice, soy pro vida, soy pro familia. Y nuestra Constitución es clara en eso. Y, por ejemplo, recuerdo que estaba revisando el diario de debates para la modificación del artículo 191, que incluye el tema de género, ¿no? El tema de las cuotas de género, comunidades campesinas. Y pues ahora en la actualidad esto les sirve a ellos para justificar que hay un marco constitucional, sumado a que nos hemos olvidado por completo que cuando se firmó el tema de Beijing, se hizo 2 reservas. La excongresista Marta Chávez lo viene señalando. Conozco memoria. Hay 2 reservas que dice específicamente que cuando el Congreso ratificó el tema de Beijing, fue justamente el género, la problemática y la palabra en la cual ellos hicieron Pero la precisión. Pero no es una palabra, hay que ser Derechos claro. reproductivos, fueron una serie de normativas y palabras. Hay que ser claro. Es una teoría que no está científicamente demostrada. Pero yo quería A ver, hacerle... demuéstrame la teoría científicamente. ¿Está demostrada? ¿Dónde? Por favor, muéstrame. Porque ese es el argumento precisamente para que uno diga, ok, esto desaparece pues. ¿Y qué hacer, doctor, cuando no hay la representación parlamentaria que usted dice que puede hacer esta acusación? Tiene que salir a marchar. Tenemos que salir. La bulla en la como los de calle. hoy día.
Miren, los de Claro. día se han volado al ministro del Interior. Porque es así como también dieron un paso atrás con el currículo educativo. O sea, hoy día es un día que la sociedad civil ha despertado. No están ahí que han dicho los gremios, tenemos que participar más en la política. No, no es en la política. Tienen que portarse como lo que son. Son asociaciones civiles sin fines de lucro que tienen un peso, no como nombraron al último al defensor del pueblo actual y el presidente de CONFIEP salió a protestar y el directorio lo dejó solo. Yo les hubiera tirado el cargo por la cara. O sea, si yo soy presidente de CONFIEP que tengo la representación, salgo en un tema que es tan importante, o sea que la Defensoría tiene un aparato, tiene 196 oficinas en cada provincia, y yo no quiero que la usen políticamente. Yo quiero que me defienda el defensor del pueblo, no que se arme un futuro partido. Lo dejaron solo. Entonces ahí se da usted cuenta que somos pues una democracia más chiquita que un niño por nacer. Entonces ahí se da cuenta usted que y no hay que tener miedo, pues si usted va a estar en el Parlamento y va a tener miedo. Yo me he peleado con 2 presidentes en ejercicio, con 2 en ejercicio, ¿ya? Pero si usted va a entrar a esto y dice que usted tiene, como dije el otro día en una entrevista, aquí está la bandera del Perú y en la otra mano está la bandera de la verdad, ¿cuál de las dos va usted a tener a media asta? Pues cualquiera de las dos va a ser un pésimo congresista, un pésimo político. Entonces yo no puedo llenarme la boca, que soy un magnífico congresista en este tema, pero cuando se trata de otro tema en que mi partido, ¿verdad?, lo pongo aquí atrás. Claro. Ese es el problema que tenemos. Entonces se aprende rápidamente, claro, los canjes. Y eso es justo lo que no hay que hacer. Qué bueno, doctor, lo que usted acaba de mencionar. Porque ya comienza, pues, ya estamos ya en campaña electoral. ¿Qué día es hoy? 24. No, hoy día es lunes 24. 24 y 6, hoy dentro de 18 días hay convocatoria de elecciones, una locura, ¿no? A ver, ¿quién tiene dinero para hacer una campaña de un año? ¿De qué origen va a ser el dinero que interviene en la campaña? Han autorizado a las empresas, ¿no es cierto?, que financien. ¿Cuáles van a ser? Las que proveedoras de Cualiguarma, las que detectan, o sea, esas empresas basura, esas van a patrocinar ¿a qué tipo de candidatos? O sea, para que el público que nos ve, que nos escucha, sepa que esta elección que viene es una elección donde o vamos a seguir siendo lo mismo, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo, o vamos realmente a tener un rol protagónico con las potencias mundiales. Y por eso, doctor, es necesario que la población, que los ciudadanos salgan realmente a marchar por sus principios, por sus valores y defiendan. Y justamente el sábado 29 de marzo a las 10 de la mañana, todos estamos llamados a la gran marcha por la vida. Desde la Alameda Paseo de los Héroes Navales estaremos allí frente a Palacio de Justicia y juntos vamos a caminar hasta el campo de Marte, porque tenemos que alzar fuerte nuestra voz por la vida del no nacido, y además que tenemos un marco de ley, que justamente es marco de ley que el doctor ha promovido, el Día del Niño por Nacer el 25 de marzo, pero en esta oportunidad se va a celebrar el día 29 a través de esta marcha. Sí, así es, doctor. También queríamos aprovechar de invitarlo públicamente Ya porque... me compré mi filtro. Excelente. El martes 25... O sea, mañana, martes 25, doctor, vamos a tener en el Congreso de la República la iluminación celeste y sería un honor contar con usted, ya que usted ha También promovido. tengo que estar el 28, o sea, me voy a mudar al Congreso. Doctor, por favor, y lo queremos ver nuevamente en el Congreso, de repente usted pueda nuevamente representarnos. El que pide poco es un loco. Amén, Tiene doctor, que pedir- retomamos tiene la que pedir palabra. más, tiene que pedir más. Carmencita, tus palabras finales. En verdad, un gusto conocerlo, un gusto escuchar todo lo que nos cuenta. Es para cosas incluso que yo no sabía que habían pasado en ese momento. Y de verdad necesitamos más personas como usted en el Congreso para que haya eso, ¿no? Para que haya ese control legislativo. Ahí están los que están. O las nuevas Es mejor agarrar a bofetada a uno que ya está, que cree que hace las cosas bien, pero es obviamente que las está haciendo regular, para que las haga bien. Gracias, Si no, doctor. ¿para qué está Betel? Vamos a dar Así es. ¿Acaso Para eso Betel estamos. está para predicarle a los sanos? No, a Así los es, chuecos. para los enfermos. A los Así es. chuecos. Así es. Cristo para Amigos, eso muchas vino, ¿no? gracias por
por haber estado con nosotros en sintonía. Y no se olviden, mañana, 25 de marzo, el Día del Niño por Nacer. Muchas gracias, doctor, por haber estado con Gracias a nosotros. Hasta una próxima. Hemos presentado No negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña. 100.1 FM.